Tu tío envía un saludo lleno de cariño a todos los espectadores. Desde el fondo de su corazón, tu tío les desea a todos un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Hoy vamos a descubrir cómo una trampa de ADN falsa sacude a Tutu y a la señora Lan hasta lo más profundo. Lin utiliza documentos falsificados para destruir su relación y tomar el control. Pero Tutu se niega a aceptar esa mentira. Lleva directamente a la señora Lan a la comisaría para presentar una denuncia y exigir que se inicie una investigación. La pregunta es tan simple como peligrosa. ¿Será Lin desenmascarada o logrará encubrirlo todo antes de que la verdad salga a la luz? Presten mucha atención, no aparten la vista de la pantalla, porque lo que viene a continuación sin duda los sorprenderá. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones porque los acontecimientos que están por venir serán aún más intensos y emocionantes. La luz del sol de la mañana debería haber traído una sensación de alivio, pero en lugar de eso se sentía como un reflector apuntando directamente al rostro demasiado brillante, demasiado expuesto. Cuando la señora Lan se detuvo justo afuera de la comisaría local, el teléfono en su mano comenzó a vibrar sin parar. Un último mensaje apareció iluminando la pantalla. Esta es su última oportunidad. Regrese. La respiración de Tutu se detuvo por un instante. La mandíbula de Uri se apretó con tanta fuerza que los músculos de su rostro se tensaron. Y la señora Lan, orgullosa, firme, normalmente imposible de sacudir, parecía como si alguien le hubiera metido la mano en el pecho y le hubiera apretado el corazón. Porque ese mensaje no sonaba a preocupación, sonaba más bien a una amenaza. Y la verdad era que esa amenaza no comenzaba allí. Había empezado al amanecer dentro de una casa lo suficientemente lujosa como para ocultar cualquier tipo de crueldad. Unas horas antes, la luz pálida se filtraba por los altos ventanales, convirtiendo el suelo brillante en un espejo frío. La señora Lan estaba sentada sola frente a la larga mesa del comedor, sujetando con fuerza una sola hoja de papel como si pudiera quemarla. El informe de ADN estaba ahí plano e implacable, cubierto de un lenguaje oficial que fingía ser prueba, pero para la señora Lan era un veneno con firma. No solo ponía en duda el vínculo de sangre, reescribía por completo la vida de la señora Lan. El teléfono vibró una vez más. Un mensaje corto, directo como una bofetada. No compliques las cosas, acéptalo y ya. La señora Lan se quedó mirando la pantalla hasta que la vista se le nubló. Y luego dejó el teléfono boca abajo como si ocultarlo pudiera hacer desaparecer la presión. La garganta se le cerró. El aire dentro de la enorme casa se volvió sofocante como si ya no quedara oxígeno para el arrepentimiento. Susurró al vacío casi suplicando que las paredes le dieran la razón. Tú eres una buena niña. Nunca le harías esto a tu madre. Esa confianza pequeña frágil era el último calor que le quedaba, así que actuó antes de que también se la arrebataran. La señora Lan dobló con cuidado el informe de ADN, lo guardó en el bolso, se puso rápidamente una chaqueta sencilla y salió sin llamar a nadie. No hubo despedidas dramáticas ni confrontaciones, solo el sonido suave de una decisión tomada. Escucharía la verdad con sus propios oídos. La casa de bambú de la granja era completamente opuesta a la casa de 2 pisos. Sencilla, llena de luz, llena de vida. El canto de los pájaros rompía el aire de la mañana. El viento se deslizaba suavemente entre las paredes de bambú como una canción de cuna. Tutu abrió la puerta y se quedó paralizada. ¡Mamá! Su voz se quebró por la incredulidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas tan rápido que parecía haberlas estado conteniendo durante días. ¿Por qué viniste tan temprano? La señora Lan no entró. Con los dedos rígidos sacó el papel y lo extendió hacia adelante como si estuviera dictando una sentencia. Dime, dijo. La calma en su voz era frágil, apenas ocultaba el miedo que había debajo. Dime la verdad. La mirada de Tutu se detuvo en el papel.
Su rostro palideció, perdió todo el color. Por un instante parecía a punto de derrumbarse allí mismo en el umbral. Luego tragó saliva y se sostuvo solo con fuerza de voluntad. «Yo no hice esto», dijo en voz baja. «Lo juro». Yuri apareció detrás de ella de inmediato en guardia. No le arrebató el papel. Tampoco levantó la voz. Miró directamente el rostro de la señora Lan, primero el cansancio, luego el orgullo y la manera en que ella se obligaba a no venirse abajo. Tía Lan dijo con un respeto medido: «Por favor, entre. Hablemos con calma». La señora Lan cruzó el umbral como si el suelo pudiera ceder bajo sus pies. En cuanto se sentó, su aparente calma empezó a resquebrajarse. Sus ojos se desviaron hacia las manos de Tutu, buscando cualquier señal de mentira. Luego bajó la mirada al suelo como si no soportara verlos a los dos con claridad. «Lo entregué todo», susurró. «Las escrituras, los documentos, todo. Solo porque creí en este papel. Porque tuve miedo de haber sido engañada durante todos estos años». Tutu se acercó y se arrodilló frente a su madre como si se aproximara a algo sagrado, frágil y a punto de romperse. «Mamá nunca te engañaría», dijo con la voz temblorosa. «Ni siquiera sabría cómo crear algo así. Y aunque supiera...» Su respiración se cortó. «¿Por qué destruiría a la única persona que me ha querido como a una hija de verdad?» Los labios de la señora Lan temblaron. Quería creerle, pero el miedo la había acorralado y le había enseñado a desconfiar incluso de su propio corazón. Finalmente Yuri tomó el informe de ADN, lo revisó rápidamente y luego levantó la vista. Su voz siguió siendo sencilla, sin discursos ni explicaciones complicadas. Tía Lan dijo: «Este informe apareció justo en el momento en que alguien necesitaba que perdieras la confianza en Tutu. Esa coincidencia no es casual». Los ojos de la señora Lan se alzaron duros por el dolor. «¿Crees que fue creado para engañarme?», Uri asintió una sola vez. «Sí. Y si alguien falsificó esto para destruir la relación entre ustedes, entonces no vamos a suplicarles ni a discutir en casa. Lo llevaremos a las autoridades». Tutu levantó la cabeza. Las lágrimas seguían en sus pestañas, pero su mirada se endureció hasta volverse firme. «Eso es lo que quiero», dijo. «No para causar caos, sino para aclarar la verdad. Por mamá, por nosotros». La señora Lan dudó. Su orgullo le decía que guardara silencio. El miedo le advertía que si abría esa puerta, nunca podría volver a cerrarla. Entonces su teléfono vibró con otro mensaje. «¿Dónde está usted? Regrese de inmediato». Los dedos de la señora Lan se cerraron con tanta fuerza alrededor del teléfono que se pusieron blancos. «Ella ya lo sabe», susurró. «¿Cómo puede saberlo?». Yuri se inclinó un poco hacia adelante, firme como una roca. «No respondas, tía Lan. Cuanto más expliques, más control le das. En este momento solo te queda un poder: el silencio». Tutu colocó suavemente su mano sobre la de su madre, un gesto cálido y suplicante. «Mamá no está sola. Ya no tienes que enfrentarte a ella tú sola». Los ojos de la señora Lan se cerraron. Una lágrima rodó por su mejilla como algo que había estado conteniendo durante años. «Está bien», susurró. «Iré con ustedes». En la comisaría el aire olía levemente a papel y a desinfectante. Un policía joven levantó la vista sorprendido por la urgencia con la que llegaron tan temprano. Yuri habló primero con calma y respeto. «Oficial, mi tía viene a denunciar un asunto grave. Creemos que un documento de ADN fue falsificado para engañarla y causar daño a nuestra familia». La señora Lan se sentó con cuidado, con la vergüenza pesándole sobre los hombros. Tutu colocó el papel sobre la mesa con ambas manos como si estuviera entregando algo a la vez frágil y peligroso. El policía hizo preguntas sencillas. ¿Quién se lo dio? ¿Cuándo apareció? ¿Qué ocurrió después? La señora Lan respondió entrecortadamente, deteniéndose varias veces para tragarse las lágrimas. Tutu llenó los vacíos cuando su madre no podía continuar. Uri mantuvo la línea de tiempo clara y ordenada, sin dejar que las emociones convirtieran todo en caos.
El policía examinó el documento y asintió. Lo registraremos y abriremos una investigación, dijo. Si se trata de una falsificación, habrá consecuencias. La señora Lan soltó un suspiro tembloroso como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Luego salieron al exterior. La luz del sol era intensa. La calle parecía completamente normal. La vida seguía su curso como si nada hubiera cambiado. Pero el teléfono de la señora Lan volvió a vibrar. Ella bajó la mirada y se quedó inmóvil. Esta es su última oportunidad. Regrese. El mensaje permanecía en la pantalla como un moretón que no desaparece. Esta es su última oportunidad. Regrese. Durante unos segundos nadie se movió. Los coches pasaban por la calle. El grito de un vendedor ambulante llegaba desde la esquina. El mundo seguía funcionando como si nunca hubiera presenciado el corazón de una madre arrastrado por el fuego. Tutu se acercó un poco más con la voz baja pero firme. «Mamá, no respondas. No ahora, no sola». Los dedos de la señora Lan temblaban al apretar el teléfono. Su orgullo quería que respondiera. El miedo quería que obedeciera. Pero había algo más pequeño, terco, recién despierto, que la mantenía en silencio. Uri miró de reojo la puerta de la comisaría detrás de ellos. «Ya hicimos la parte más difícil», dijo en voz baja. «Si ella logra arrastrar a la tía de vuelta a una conversación privada, volverá a controlar la historia». La señora Lan tragó saliva. «Nunca pensé que necesitaría protección contra mi propia casa», susurró. Y esas palabras dolieron al salir. Tutu deslizó su mano dentro de la de su madre, apretándola con suavidad cálida y firme. «Mamá, estás a salvo conmigo». Se marcharon sin responder al mensaje. En el camino de regreso a la granja, la niebla de la mañana cubría los campos como un velo fino. Tutu se sentó muy cerca de la señora Lan en el asiento trasero, como si solo con estar cerca pudiera impedir que las amenazas la alcanzaran. Uri conducía con cuidado, mirando el retrovisor más de lo habitual. A mitad del camino, el teléfono de la señora Lan volvió a vibrar. Esta vez no era un mensaje, era una llamada. El nombre en la pantalla fue como una bofetada. «Lin». La respiración de la señora Lan se cortó. El viejo hábito la empujaba a contestar de inmediato, calmar las cosas, mantener la paz. Se aferraba a ella como una cadena alrededor del tobillo. Tutu puso la mano sobre el teléfono. Mamá suplicó en voz baja solo esta vez. «Elígete a ti, elige la verdad». Los ojos de la señora Lan brillaron. Su dedo quedó suspendido sobre el botón verde y luego lentamente se apartó. La llamada terminó. El silencio llenó el coche rotundo y definitivo como una puerta que por fin se cerraba después de muchos años. Uri exhaló como si él también hubiera estado conteniendo la respiración. Ese silencio, dijo suavemente, es más fuerte que cualquier discusión. La señora Lan miró por la ventana parpadeando varias veces. Ella no va a perdonar esto. Tutu se inclinó hacia ella con la voz temblorosa pero firme. «Entonces, que se enoje. Prefiero perder su aprobación antes que perderte a ti». Cuando llegaron a la casa de bambú, la luz del sol se volvió más suave. Los pájaros cantaban entre los árboles. La granja olía a tierra y a hojas verdes, cosas reales, cosas honestas. Por un momento los hombros de la señora Lan se relajaron, como si su cuerpo recordara la sensación de paz de otros tiempos. Tutu la acompañó al interior. «Mamá, siéntate aquí», dijo acercando una silla a la pared lejos de la ventana. «Te preparo un té caliente». La señora Lan asintió todavía, aferrando con fuerza su bolso, como si dentro estuviera el último resto de su dignidad. Uri se quedó cerca de la puerta, escuchando el exterior como alguien que presiente una tormenta. Revisó el teléfono y luego miró hacia la puerta de bambú. Todo parecía normal. Y justamente eso lo inquietaba. Tutu regresó con la taza de té y la colocó frente a su madre con ambas manos, como siempre hacía cuando quería decir «estoy aquí». «No me voy»,
Los labios de la señora Lan temblaron cuando rodeó la taza caliente con las manos. «Lo siento», susurró, «dudé de ti». Los ojos de Tutu se llenaron de lágrimas, pero no rompió a llorar. Simplemente estiró la mano sobre la mesa y tomó la de su madre, acariciándola suavemente con el pulgar. «Solo no vuelvas a dudar sola», dijo. «Si tienes miedo, dímelo. Si estás enojada, dímelo. Pero no dejes que otros hablen por nosotras». Uri giró ligeramente la cabeza dándoles espacio, pero su atención nunca se apartó del patio. Entonces ocurrió. Un sonido pequeño seco fuera de lugar cortó la quietud de la mañana. Un leve clic. La postura de Uri cambió al instante. Se movió hacia la ventana con cautela y levantó apenas el borde de la cortina. Entrecerró los ojos. La puerta de bambú seguía cerrada, pero el pestillo parecía haber sido tocado ligeramente desplazado, como si alguien hubiera intentado abrirlo y luego retirado la mano. Tutu notó su expresión. Uri bajó la voz. «¿Qué pasa?» Él levantó un dedo pidiendo silencio. Luego se acercó a la puerta y la abrió solo lo suficiente para mirar afuera. No había nada. Ninguna huella, ningún movimiento, solo el camino vacío. Y una brisa moviendo suavemente las hojas. Pero el ambiente había cambiado, como si alguien hubiera cruzado el patio y dejado una sombra atrás. La señora Lan se llevó una mano al pecho. «Es ella», susurró. Uri negó con la cabeza. «No veo a nadie», dijo en voz baja. «Pero es posible que alguien esté comprobando si estás aquí». El estómago de Tutu se tensó. Se levantó con los hombros rígidos y condujo a la señora Lan más adentro de la casa. «Mamá, aléjate de las ventanas», le susurró. «Por favor». La señora Lan obedeció caminando con cuidado, como si la propia casa se hubiera vuelto frágil. El teléfono de Uri vibró. Un mensaje nuevo, número desconocido. «Dejen de investigar o ella perderá lo último que le queda». La mano de Uri se cerró con fuerza alrededor del teléfono. No se lo mostró a la señora Lan. Al principio ni siquiera se lo mostró a Tutu porque vio su rostro y lo mucho que estaba esforzándose por mantenerse fuerte. Pero Tutu aún así notó el cambio en su mirada. «¿Qué dicen?», preguntó. Uri dudó solo el tiempo justo para elegir la verdad sin provocar pánico. Giró la pantalla hacia ella. Tutu leyó de inmediato. Sus labios se entreabrieron. No gritó, no lloró. Simplemente se quedó inmóvil. Luego miró a su madre al otro lado de la habitación. La señora Lan estaba sentada allí con las manos entrelazadas, la mirada vacía, fingiendo no percibir la tensión que acababa de romper el aire. Tutu caminó despacio hasta colocarse frente a ella y volvió a arrodillarse como antes, solo que esta vez su voz era más firme, más afilada. «Mamá», dijo, «escúchame con atención». La señora Lan parpadeó. «¿Qué pasa, hija?» Tutu respiró hondo. «Alguien está intentando asustarnos, y eso significa que estamos muy cerca de la verdad». Los labios de la señora Lan temblaron. «No quiero arruinar nada. Solo quiero tranquilidad». «Y precisamente por eso te eligieron», respondió Tutu con la voz suavizándose por el dolor. «Saben que te sacrificarías a ti misma solo para mantener la paz en esa casa». Yuri se acercó protector pero sin hacer ruido. Tía Lan dijo, «Ahora tenemos que hacer dos cosas. Primero, no podemos quedarnos aislados. Segundo, tenemos que darle a la policía algo más que un solo papel. Tenemos que darles un rastro». La señora Lan los miró a ambos con el miedo y la lucidez luchando en sus ojos. «¿Qué rastro?» Tutu se secó la lágrima del rabillo del ojo y levantó el mentón. La persona que entregó el documento, el sello, el nombre del lugar donde se imprimió. ¿Quién se lo dio a mamá, incluso el sobre en el que venía? Uri asintió. «Y quizá tengamos que volver a la casa de 2 pisos con un agente para que la tía recoja cualquier cosa que demuestre desde cuándo ha estado bajo presión, mensajes, grabaciones, documentos». La respiración de la señora Lan tembló. La idea de esa casa ya no se parecía a un hogar, se parecía a una jaula con un suelo brillante.
Y si ella ya lo destruyó todo, susurró. Tutu se inclinó hacia adelante con la frente casi tocando la mano de su madre. Entonces, igual ganamos, dijo con la voz temblorosa pero firme. Porque mamá está aquí y está diciendo la verdad. La señora Lan miró a su hija durante un largo momento y luego asintió una sola vez lento y decidido. No volveré allí, susurró. No esta vez. Como si el mundo entero hubiera estado esperando esa decisión, el teléfono de Yuri volvió a sonar. Esta vez no era un número desconocido, era el policía. Yuri contestó sin apartar la mirada de Tutu. Sí. Hubo una breve pausa. La expresión de Uri se tensó. Luego habló en voz baja, entendido. Iremos. El corazón de Tutu empezó a latir con fuerza. ¿Qué pasa? Uri bajó el teléfono con la voz urgente pero controlada. El agente se puso en contacto con el laboratorio que aparece en el informe, explicó. Dicen que el número de registro del documento no coincide con su sistema. La taza en las manos de la señora Lan se deslizó ligeramente. La respiración de Tutu se quedó atrapada, mitad alivio, mitad terror. La voz de Yuri se volvió más grave, cargada de significado. Creen que el documento es falso y quieren que la tía vaya hoy mismo a dar una declaración completa antes de que la persona que tendió la trampa se adelante. Sank deep into Alex's soul. At that moment, only one desire remained in his heart, to keep their home filled with laughter and warmth. He glanced toward the bed. Two rested. Mạch này như dao cắt, cứ tiếp tục quan sát, chỉ cần một biến động nhỏ dừng For too long, Henry rested peacefully hay một hành động and made bất a thường sign. nào hãy báo cho tôi, hiểu chưa? Người đàn ông trẻ gật mạnh, giọng run, vâng, cháu hiểu rồi. Ông Tuấn ngả người ra sau ghế, đôi mắt hằn lên những toan tính sâu xa. Ông lẩm bẩm, gần như chỉ nói cho chính mình nghe, gia đình ấy And made a silent promise. còn giấu một bí mật From now on, và ta sẽ là người đầu tiên nắm được. now on, Vì sao ông let Tuấn me lại ám carry ảnh all với the việc theo worries, dõi all gia đình và storms. Nghĩa? All I Bí want mật for the nào two of you sau is to live in đang được peace. che giấu The sau first sự light of yên morning bình ấy, slipped gently through the curtains, filling the quiet và room. khi sự thật phơi bày, Tuna had nhộn finally đó slept sẽ through là the night, khởi đầu của một her first peaceful rest in tối đầu days, khốc liệt. free from constant worry.